Muchas gracias, muy buenas tardes. Como de costumbre los martes y los días jueves, gracias por ser fieles a nuestro programa semanal, 2 veces por semana a las 13 horas, que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez y hoy me acompaña ya de la casa, compañero de camino, él es empresario, también es consultor, Enrique Varela, economista, colega, con quien solemos conversar sobre varios temas tan variados con relación a las hipótesis sobre el futuro o las estrategias en términos políticos, económicos y sociales. Y hoy hemos marcado como agenda o como pauta cuáles son los desafíos para el futuro del Paraguay en el 2023, en momentos en que en el norte, en los Estados Unidos, se están definiendo las elecciones presidenciales y donde aparentemente Joe Biden está punteando la carrera. Muy buenas tardes, Enrique Varela. Gracias por aceptar nuestro desafío en el día de hoy. Buenas tardes, Enrique. Sí, muy buenas tardes, estimado Víctor. Muy buenas tardes a todos los oyentes del canal 5 Días. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un honor. Creo que aprendemos todos en estos debates. A tus órdenes, estimado Víctor. Sí, gracias, Quique. El gran tema es cuáles son los desafíos para el futuro del Paraguay 2023 y hago la siguiente introducción, tal cual venimos conversando las últimas semanas. El próximo presidente del Paraguay, y también no solamente el presidente, porque el Estado es gobierno, es ciudadanía y es territorio. Las tres cosas hacen y conforman, le dan forma al Estado, que es la nación organizada. El próximo presidente de la República, con las fuerzas, vamos a decir, con los grupos de presión, los grupos de interés, la ciudadanía, etcétera, van a tener que desarmar varias bombas relojes que están por explotar, tal cual vos y yo venimos conversando. Es decir, el presidente va a tener que ser una especie de Ghostbuster, una especie de desarmador de bombas. Y en consecuencia, valga la metáfora, me gustaría repasar contigo cuáles son las bombas que están por explotar. Y aquellas bombas le va a tocar al presidente y a su equipo tener una gran capacidad de negociación en esa dialéctica de intereses en conflicto que hacen que dichas bombas estén por explotar. Y te voy a tirar dos bombas y ya allí nomás agarrás vos y seguís con la siguiente y contame qué se puede hacer. La primera bomba que venimos conversando es la del sistema previsional jubilatorio. Hoy estuve hablando con nuestro colega Sergio Zapena y él me dice, mira, Víctor, 3.500 a 4.000 millones de dólares es aproximadamente lo que se maneja en términos jubilatorios en Paraguay, entre todas las cajas donde prácticamente un 60 o un 70% o 2/3 de ese total de 4.000 millones es el IPS. El resto, 600 y 600 millones cada uno, respectivamente, es la caja de la ANDE y la caja de Itaipú, es decir, los trabajadores de la energía paraguaya, de la energía hidroeléctrica paraguaya. Y el resto es el chiquitaje, que serían las demás cajas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. El mal manejo que esas cajas tienen se revela, con B corta, cuando tú miras, me dice él, el 18% dicen las normas que deben ser gastos administrativos. Esas cajas reproducen la estructura de un estado paquidérmico y obeso. Más del 18% es el overhead de dichas cajas. Y además mal administran sus aplicaciones. Pea o caputa, esa es la conclusión. Jubilaciones, el segundo caputa, agua y saneamiento. En este verano ya vas a ver, mi querido Quique, el presidente de la ESAF recomienda luego que ya tengas tu tanque de agua. Y el presidente de la ANDE por poco no te recomienda que te compres también un generador. Entonces, agua, saneamiento, energía eléctrica, jubilaciones, repartición de tierra, EREA. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Quique Varela? Bueno, mi querido Víctor, en pocos minutos tenemos que tratar de sintetizar 200 años de problemas, ¿verdad? Es decir, el Paraguay ha postergado históricamente sus grandes reformas estructurales. Para no ir demasiado atrás, de 1989 en adelante, se han postergado las reformas educativas y de salud, la reforma del sistema jubilatorio, la reforma de la estructura del Estado y la reforma del modelo económico. Si vos me preguntás a mí,
y alterando un poco el orden que planteaste vos, que plantea jubilaciones y el tema de agua, saneamiento, que son cosas fundamentales. No puedo soslayar la importancia que tienen. Pero para ordenar nuestra conversación, yo te planteo que el primer gran desafío que tiene el gobierno para el 23, el primer gran tema que nadie ha venido conversando en los últimos tiempos es cuál va a ser el modelo de desarrollo económico. Y Paraguay tiene que hacer un giro, un ajuste a su estructura productiva. Hoy básicamente todos sabemos es un país que vive fundamentalmente de la venta de energía eléctrica, de sus excedentes, comercio de frontera y la exportación de commodities. Esa es básicamente la economía paraguaya en dos palabras, ¿verdad? El problema es que ese modelo económico tiene muchas limitaciones. No genera la suficiente inversión, no genera el suficiente empleo, no ha logrado formalizar la economía en su totalidad, impulsa poca innovación, genera poco valor agregado y la calidad salarial también es baja. Entonces, una de las bombas que va rumbo a la explosión, que puede llevar a problemas sociales muy graves, tiene que ver con la falta de suficiente inversión y empleo para el Paraguay. Y yo creo que esta pandemia que ha pasado recién, o que está pasando, que estamos viviendo, puso al descubierto que 2/3 partes de la fuerza laboral paraguaya no tiene un empleo formal. Así que es muy complicado avanzar hacia el futuro sin un modelo de desarrollo económico claro, y ese tiene que ser el primer gran eje que tenemos que discutir. El segundo gran eje que tenemos que discutir de cara al 23 tiene que ver con todos los problemas de gestión del gobierno, la falta de estadísticas, la falta de digitalización, el exceso de recursos humanos, el mal manejo presupuestario, la problemática de compras públicas, la eterna discusión de cómo vamos a gastar, cómo vamos a recaudar, terminar los procesos de formalización, cómo vamos a volver al equilibrio fiscal, porque hemos salido de un equilibrio fiscal que es fundamental para recuperar el equilibrio macro. ¿Cómo vamos a ser competitivos en un vecindario del Mercosur, donde 2 de nuestros vecinos más importantes viven en permanente desequilibrio fiscal, que les lleva a una moneda mucho más devaluada que la nuestra, lo que nos quita competitividad intersectorial acá dentro de nuestro propio patio? En síntesis, tenemos que resolver problemas de estructura del Estado, problemas de carrera civil de los funcionarios públicos, la profesionalización de los funcionarios públicos, etcétera. El tercer gran tema o eje tiene que ver justamente con la gente. ¿Cómo vamos a hacer la reforma educativa, de salud, de agua, de saneamiento, de seguridad, de jubilaciones, de política de viviendas, para que el ciudadano paraguayo pueda tener todos aquellos servicios públicos que el Estado le adeuda hace muchísimo tiempo? En vez de ir mejorando nuestros indicadores de gestión, vamos empeorando. Y es porque no hacemos las reformas estructurales, crece la población, se desgasta la infraestructura y seguimos acumulando problemas. A eso tenemos que sumarle otros temas como la gestión ambiental, como por ejemplo el problema de la contaminación del agua que estamos teniendo, que es muy grave, la falta de planta de tratamiento. Tenemos que sumarle la problemática de cómo lograr involucrar a la ciudadanía, convertirla en un órgano de supervisión y control y que exija rendición de cuentas, como se están haciendo en los estados modernos y en los estados que están teniendo mejor gestión. Hay tantas cosas que resolver en el Paraguay que es difícil saber por dónde empezar, pero creo que hay que empezar con todo, hacer un plan de comunicación muy claro al gobierno, a la ciudadanía, perdón, decirle claramente qué se puede resolver en el corto, en el mediano y en el largo, arrancar un plan y fundamentalmente, si me permitís, Víctor, lo más importante, por encima de todas las recetas que podamos discutir, el gran consenso político-social que tiene que darse en los escenarios preelectorales. La historia ha mostrado en los últimos 30 años que nuestros gobernantes y sus grupos de políticos llegan al poder sin un plan claro y mucho menos un plan preconsensuado. Acá tenemos que tener una reforma, una larga lista de reformas que hayan sido trabajadas durante los próximos 2 años, técnica y políticamente, y que tengan la valoración y la validación de las fuerzas vivas especializadas, de los sindicatos, de los distintos sectores, para que cuando el presidente asuma en el 23, él o ella, pueda impulsar un proceso dinámico, rápido
y eficiente de las grandes transformaciones estructurales. De lo contrario, si continúa con el modelo inercial, el próximo presidente o presidenta va a recibir una bomba de tiempo que va a empezar a explotar en diferentes lugares, no le va a dar gobernabilidad, va a vivir apagando incendios y la problemática del Paraguay se va a seguir agravando, y eso es algo que tenemos que tratar de evitar como sea posible, estimado Víctor. Enrique, muy interesante tu análisis. Me voy a permitir, con todo respeto, hacer una síntesis. Quiere decir que el próximo gobernante, o más que una síntesis, algunas preguntas dentro del modelo del pensamiento crítico. El próximo presidente, entonces, así como yo comencé, es un desactivador de bombas. Y su campaña electoral, en vez de ser el típico modelo de negociación de territorios y espacios de poder, que ya comenzó ya lanzó su campaña a Katia González y le golpea a Efraín. Efraín dice, tranquilo, nada, vamos nomás a negociar. Después lanzó su campaña, hoy le escuché Sebastián Villarejo. Después Payo ya está luego haciendo campaña, aunque sea en forma casi irregular, pero campaña al fin de cuentas. Estoy mirando el lado opositor. Después Salim Busarqui quiere ser presidente. Después Santiago Peña está luego ya en campaña. Y creo que el señor Vince también está trabajando silenciosamente, o más que trabajando, está trabajando también, además de trabajar, haciendo las obras que le encomendó el mandato, porque él es el ministro, también está haciendo su campaña. Moral de la historia. Normalmente lo que hacen los campañólogos, dividen la campaña máquina y la campaña programa. La campaña máquina hacen el equipo, el plan, los procesos, el presupuesto, el día D, el mapa de actores dentro del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la campaña programa hacen un copy-paste de algunas páginas de internet y dicen cuál es el plan de gobierno. Disculpame la ironía. Pero nadie te estoy leyendo a vos nomás, yo estoy procurando interpretar del español al español lo que vos mismo dijiste, no estoy inventando nada. Pero nadie dice, este es ¿cómo vamos a decir? El menú de problemas, de dialécticas de intereses, de temas en los cuales los paraguayos están en conflicto, puede explotar. Y mi campaña es negociar con los actores que no exploten y negociar pactos al modelo La Moncloa para comenzar el gobierno, sea quien fuere. Porque inclusive yo puedo ser un candidato, o vos, Quique Varela, o yo, Víctor Raúl, no somos candidatos, por eso podemos decir hipotéticamente. Y en vez de lanzarnos en la campaña tradicional, de negociar Itaipú para vos, Yacyretá para aquel otro, vamos a darle obras públicas a este porque anda bien con la Cámara de Dialeros, y acá al Ministerio de Salud le vamos a dar a estos presidentes de seccional, porque a este los votos vienen del norte, del este. Ese es el modelo tradicional. El tipo lo que tiene que sentarse a hacer, sea Quique o sea Víctor, es una metáfora, claro, ¿quiénes son los grupos de poder y los grupos de interés y los ciudadanos que tienen intereses en conflicto que va a explotar? Soy candidato, me siento con ellos y ya busco pactos para mitigar o evitar la explosión. Así te debo leer, mi querido Quique. Y los 5 temas que señalaste son entonces, estuve anotando acá mientras vos hablabas, desarrollo económico, según te escuché, el modelo de máquina para generar riqueza. Gobierno, según te escuché, sector público, la gobernanza, equilibrio fiscal, etcétera. Tercero, estuve aquí anotando desarrollo humano, que es la parte social, la gente. Te escuché algo, gestión ambiental, yo me metí acá cuarto, te escuché también recién, y algo también de negociar con la ciudadanía, la transparencia, la confiabilidad, los datos abiertos, la democracia, las nuevas formas participativas. ¿Estoy en lo correcto, Quique, o hice un mal resumen de lo que dijiste? No, yo creo que está exacto el resumen, solamente que agregaría que el desactivar bomba parece como metáfora algo, diría que es parcial. Acá hay que cambiar la rueda mientras el auto está en funcionamiento. Es decir, acá tenemos que, mientras el país continúa, porque los países no pueden parar. Un país no puede parar, vamos a parar 5 años o 10 años, vamos a hacer una reforma y volvemos a arrancar como país. Los países continúan, tienen su inercia, pero en simultáneo, los gobernantes que quieran llegar al poder le deben a su país un aporte histórico.
definir conceptual e intelectualmente qué se va a hacer, es primera parte de la gestión de la tarea, y la segunda es validarlo, consensuarlo con los distintos sectores que típicamente han estado en conflicto en Paraguay y que son esos conflictos los que no nos han permitido llevar adelante nuestras transformaciones. Paraguay es un país que esto creo que hay un consenso universal, mi querido Víctor, audiencia. Paraguay es un país sobrediagnosticado. Paraguay es un país que ha recibido múltiples recursos para desarrollar múltiples estrategias, se ha invertido, se ha recibido cooperación, hay experiencias exitosas. Acá ya no hay un problema de know-how, ni de lecciones aprendidas. Acá se sabe lo que hay que hacer. El problema es que no ha habido esa negociación porque los grupos de poder que han llegado al gobierno históricamente enfocaron y priorizaron su llegada al poder para después distribuir el poder, distribuir a grupos de interés y lograr un gobierno relativamente equilibrado, dejando en quinta prioridad estos consensos que estoy hablando. Y quiero terminar diciendo que ¿qué nos ha mostrado el posestronismo en Paraguay hace 30 años? Que hemos tenido gobiernos de todos los colores y de todos los olores, desde sacerdotes, militares, outsiders, político tradicional, político de carrera, resentidos, no resentidos, líderes con síndrome de Napoleón. Es decir, hemos tenido de todo. Pero lo que ¿qué tienen en común todos estos actores? Ninguno construyó el preconsenso electoral. Esa es la innovación que yo considero es la clave, la llave que puede desenredar nuestro nudo político, nuestros conflictos y abrir la puerta, abrir el camino a una revolución, a una transformación y llevarle al Paraguay por la senda que perfectamente es posible, la senda del desarrollo, la senda de la innovación, el empleo digno, un Estado flaco pero rápido, con fibra, con musculoso, capaz de atender las necesidades, usando tecnología, usando inteligencia artificial, usando estadísticas modernas. Tenemos que hacer una modernización global, tenemos que hacer una revolución paraguaya y yo creo que ya no nos queda más tiempo para seguir postergando porque la ciudadanía nos va a reclamar eso a quienes busquen o atenten buscar el poder en el 23, en las municipales y en todo lo que va a venir posteriormente. El tiempo se acabó. Time's over. Estaba mirando recién, solamente para hacer un recreo en nuestro análisis paraguayo, que en Estados Unidos el señor Biden, que no se declara todavía ganador, sin embargo su equipo de transición ya lanzó un website. Su equipo de transición ya tenía preparado una página de internet en donde ya van a mostrar ahora los next steps, los próximos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, puedo profundizar en dos bombas de las muchas que has citado para ver si podemos ensayar un poco vos y yo. ¿Qué sería, cuáles serían los elementos o los factores que se deberían negociar en dicho key issue? Por ejemplo, vamos a la bomba más argel, como hablando en paraguayo. En términos de argelería, ¿cuál es el top of mind de la argelería número 1 en Paraguay? Nadie quiere pagar impuestos. Los empresarios no quieren y tienen sus razones hasta justificadas debido a que las recaudaciones están tan deslegitimadas por la mala calidad del gasto. La mala calidad del gasto deslegitima las recaudaciones, ergo, Daipor y la contrato social 9,9 según Oscar Orué, ministro o viceministro de tributación, la presión tributaria en Paraguay, peándome Eini Pojano Samen Guará, usando el guaraní, mi querido Enrique Varela. Con eso no hacemos nada ni para pagar a los policías. La policía recauda mejor que el Ministerio de Hacienda cobrándole semanalmente a los comercios todos los días. Tiene más recaudación que el propio ministro de Hacienda. No está mal, pero tampoco está bien. ¿Qué podemos hacer si vos te sentás a negociar, mi querido Enrique, con la Unión de Gremios de la Producción, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Importadores del Paraguay? Y ahí se sienta Orué y el nuevo ministro, el señor Llamosa, y se sienta Enrique Varela y le dice, ya pagan impuestos lo mitad. Y le dice a Llamosa, vamos a gastar mejor Llamosa, le va a decir el presidente de la OIP.
Claro que Llamosa también es apenas el que administra. Se tiene que sentar el presidente de la República, el actual o el futuro. Se tiene que sentar el presidente de la ARP. ¿Qué vos harías para que paguen impuestos y se gaste mejor? ¿Qué y cómo se puede negociar? Tenemos que irnos a Harvard, Pico, a estudiar el método Harvard de negotiation. No, yo creo que de vuelta, en el tema puntual, por ejemplo, del gasto, del tema presupuestario, hay unas 6, 7 cosas que tenemos que hacer. Ya está todo recetado eso, pero los voy a nombrar. Nosotros necesitamos construir lo que se llama un presupuesto de atrás para adelante. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto necesitamos realmente en educación? Porque la educación, la salud, la seguridad, por nombrar 3 ejes, son realmente servicios públicos que no pueden ser privatizados del todo. Pero sí se pueden hacer alianzas público-privadas para descomprimir la carga de gasto sobre el Estado, incluyendo la parte de infraestructura. Nosotros tenemos, en el 2013 o 2014 se aprobó la ley de APP, la ley de llave en mano, tenemos la ley de concesiones, y si uno mira lo que ha hecho Paraguay en los últimos 6 años, tiene un proyecto de APP, uno, repito, uno. Todas las gobernaciones, todos los municipios, todo el Estado paraguayo tiene un proyecto de APP. Eso solo amerita enviarle a la totalidad de la clase política al freezer en Paraguay. La incapacidad de articular alianza con el sector privado, crear las garantías y las condiciones para que la gente invierta. El sector privado tiene que invertir, el Estado paraguayo tiene que dedicarse a lo que no es transferible: la gestión de los servicios públicos básicos, los programas sociales. El resto tiene que pasar al sector privado y ahí empezamos a descomprimir nuestro presupuesto. Por otro lado, tenemos que reformar nuestro esquema de compras públicas. Hay un proyecto de ley que va a ir al Senado y dentro de poco al Congreso. Es un proyecto que se está preparando en el gobierno actual y tenemos que revisar si eso es suficiente o no, porque me ha tocado participar de algunas consultorías, algunos trabajos donde evaluamos por qué hay tantos problemas en las compras públicas y hay que reformar todas las estructuras de UOC, hay que reformar todo el proceso de cotización de precios, hay que remodernizar totalmente el sistema de compras públicas. Y después tenemos que trabajar en discusiones que están pendientes. ¿Cómo vamos a incentivar a toda la población que no quiere formalizarse? A mí me tocó participar de proyectos pymes. Para formalizar pymes, se les ofreció un servicio gratuito para formalizarles, darle RUC, darle balance, etcétera, etcétera, los procesos más simplificados posibles. Y estas personas no quieren formalizarse. Hay un 30, 40, 50% de la población que no quiere formalizarse y no se va a formalizar a la fuerza. Entonces tenemos que discutir, copiando recetas exitosas de otros países, cómo los vamos a motivar, cómo los vamos a incentivar, qué premio le vamos a dar a la gente para que se termine de formalizar. Y después tenemos que hacer un sincericidio entre todos, valga el término, un sinceramiento total de que con esta cantidad de recursos que tiene el Estado, estamos generando un estado de pobreza. Estamos administrando pobreza. 80% va a gastos generales, 0 para casi infraestructura, 0 para innovación. Y no estamos hablando de cuánto tendría que gastar el Estado si tuviera un sistema educativo profesional o un sistema de salud profesional. Así que es como un tema, a su vez, un key issue, que a su vez tiene varios sub-key issues que tienen que ser discutidos, ensamblados, consensuados. Pero ¿qué ocurre? De vuelta, cada vez que los gremios y el gobierno de turno y los sindicatos se juntan, el debate es periférico, el debate es inercial, es tocar un poquitito para no tocar nada. Nadie se anima a tomar el tema de fondo y buscar una discusión de fondo. ¿Por qué? Porque es complejo y porque los ajustes van a ser dolorosos en el corto y mediano plazo. Y yo creo que mucha gente le tiene miedo a eso. Pero como dije al comienzo de nuestro programa, ya no hay más tiempo para seguir postergando esto. O si no, seguiremos cayendo en los índices y rankings de gestión de servicios públicos. Y yo ya creo que estamos coleros prácticamente con Haití en Latinoamérica en casi todo. Es decir, ¿con quién más? ¿Dónde más lo que vamos a caer? Debajo de, ya no vamos a entrar en el ranking dentro de 5 años. O sea, seguimos cayendo. Es una barbaridad lo mal gestionado que está el país desde hace 30 años.
Bueno, Enrique, vamos a tener que invitarte a próximos programas y quiero solamente cerrar con la siguiente reflexión filosófica. La primera de ellas es que cuando el barco se está hundiendo, ningún camarote está seguro. Hay gente que cree que está en el camarote que no se hunda, que no se hunde, pero en el barco todos nos hundimos. Primera reflexión, de acuerdo a lo que me estás comentando. Y la segunda reflexión es que, más jodida aún esta reflexión, la cantidad de pobreza y de malos manejos, de falta de infraestructura que puede soportar una democracia tiene límites. Repito, la cantidad de pobreza y de falta de infraestructura y de ahí que puede soportar una democracia tiene límites. Es por eso que yo siempre le repito a la gente que la señora que nos ayuda en la casa se suele acercar de mañana y me dice, ¿podés rezar un poco por Bayo Cuba, señores? Y después me encuentro con otro amigo que juega fútbol conmigo en un club medio chuchilento y me dice, yo voy a votar por Bayo Cubas. Después te iba a preguntar ahora, Enrique, ¿por quién vas a votar vos? Por de pronto, seguimos conversando y hasta la próxima semana. Gracias, mi querido Víctor. Gracias a tu programa. Gracias a la gran audiencia. Estamos a tus órdenes cuando quieras. Saludos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.